luego de esta pequeña introducción, voy a darle compartir pantalla también. Les quiero preguntar, porfa, confírmenme si están viendo esta pantalla que dice análisis de oferta y demanda. Sí, profe. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con este tema que fíjense que conecta bastante bien con lo que dejamos por realizar en la última clase que tuvimos, ¿no? No la semana pasada que fue entrega de parcial, sino la anterior a esa, en la que hablamos de la investigación de mercado. Y en la investigación de mercado, donde ustedes comprendieron cómo realizar el cálculo de la muestra, pero también cómo construir ese instrumento o cuestionario que les sirve para poder conocer un poco más a sus clientes y la opinión, digamos, de la fuente primaria, o sea, de primera mano, que son ellos acerca de la propuesta que ustedes tienen a nivel de producto o a nivel de servicio. Y todo eso nos va a servir para lo que vamos a trabajar hoy. Es el motivo por el cual se trabaja con antelación el análisis de la oferta y la demanda, la investigación de mercado, porque genera una información base que se puede utilizar acá. Ahora, si bien recuerdan, yo les había comentado que el parcial 1 iba hasta la parte de investigación de mercado, pero únicamente el cálculo de la muestra y el cuestionario, ¿no? Solamente esas dos cosas. Ya toda la parte de análisis de los resultados y demás iba a entrar, o va a entrar mejor, es para este segundo corte. Entonces, aspiro yo que ustedes ya empiecen a trabajar en enviarles esos instrumentos, esos cuestionarios a las personas que han identificado como clientes potenciales entre sus contactos, los que tienen por correo o a las bases de datos que puedan acceder, porque recuerden que hay que recoger un buen número de encuestas, ¿no? Hay que recoger un buen número de personas con su información allí, con su opinión acerca de sus productos, y ese insumo lo vamos a utilizar aquí también. Entonces, los que de pronto hayan dejado eso en pausa, en stand-by, porque no se había pedido para el primer parcial, entonces es el momento de que lo reanuden y que continúen entonces adelantando ese ejercicio, porque lo vamos a necesitar para todo el segundo corte. Bueno, entonces, antes de poder hablar del análisis de demanda y de oferta respectivamente, pues tenemos que conocer mucho mejor cuál es el producto y afianzarlo un poco más, ¿no? Porque hasta este momento, si bien hemos hablado del sector, hemos definido el problema, hemos hablado también de la investigación de mercado y algunas otras cosas más, no nos hemos sentado como a pensarnos puntualmente cuál es el portafolio que ustedes quieren ofrecer, ¿sí? O cuáles son los productos que ustedes quieren ofrecer. Sé que varios estudiantes, y lo he leído en las entregas que ya he revisado, que productos que tienen que ver con limpieza, con detergentes, otros con gastronomía, y así sucesivamente, pero no necesariamente está claro allí cuáles son los productos o una definición como por líneas de productos que ustedes van a ofrecer, que es indispensable irlo aterrizando desde ahora, porque no solamente para el estudio de mercado, sino para todos los demás plan emprendedor que vienen aquí en adelante, o sea, las otras partes del plan de negocio, también van a necesitar tenerlo con bastante precisión y bien analizado. La recomendación inicial que yo les puedo hacer es que no es muy buena idea quedarse con un solo producto o un solo servicio dentro de la propuesta, por más bueno que parezca. Siempre es más conveniente, para diversificar un poco el riesgo, proponer por lo menos unos 2 o 3 productos o 2 o 3 líneas de productos. Recuerden que una línea configura o incluye una serie de productos que pueden estar relacionados entre ellos. Voy a dar un ejemplo para comprenderlo más fácil. Supongan que ustedes tienen una empresa que se dedica a la producción de snacks, ¿sí? Snacks o comestibles. Entonces, ustedes pueden tener ahí 2 o 3 líneas que pueden ser, por ejemplo, barras energéticas, y en las barras energéticas entran una barra de chocolate, otra barra de avellana, otras barras de distintas formas, ¿listo? Puede haber una segunda línea que trate como de productos, ¿cómo es que se llama eso? Se llaman productos los que se secan. Si ustedes me ayudan a recordar el nombre de esos productos que se empacan al vacío y que se secan, que son muchas veces frutas.
Se me escapa el nombre en estos momentos, hombre. Bueno, esos productos que son... ¿Pulpas? Sí, sí, las frutas o productos que llevan un proceso como de secado, que luego se puede consumir para que no se dañen y que conservan como algunas características nutricionales. No es que se me escapa el nombre técnico en estos momentos. A lo que me refiero es a unos snacks puntuales que se pueden consumir en cualquier momento del día, ¿no? Es como un reemplazo más saludable para unas papas o para algún otro tipo de producto que se pueda consumir, no digamos como una comida principal, sino como en otro momento del día. Entonces, está por un lado las barras energéticas, está por otro lado este que les estoy describiendo, y por un último lado podríamos hablar de algunos otros productos que tengan que ver, digamos, con una carga proteica mayor, ¿sí? Por así decirlo, y ahí estaríamos entonces hablando de muchos productos, pero organizados en tres grupos, ¿sí? Esos tres grupos lo que hacen es identificar unas líneas a través de las cuales se puede expresar más fácilmente el portafolio de los productos. Ya me acordé del nombre, alimentos deshidratados. Los alimentos deshidratados son aquellos que nosotros los vemos que vienen como en una bolsita que parecen como una fruta vieja y que cuando tú los comes son como cauchudos, pero que conservan muchas de sus propiedades nutricionales, ¿no? Es una tendencia muy común entre los que consumen alimentos saludables utilizar ese tipo de productos y si quieren investigar un poquito más a fondo, pues busquemos así, productos deshidratados, que de hecho conozco un par de empresas por ahí que se dedican y que inclusive han sido beneficiarios de Fondo Emprender, que son esos recursos públicos que se dedican a fabricar ese tipo de productos deshidratados que además tienen impacto muy favorable sobre el medio ambiente y también sobre el cuerpo humano, ¿no? A nivel de salud. En el medio ambiente, siempre y cuando se utilicen pues los empaques y demás, que sean biodegradables y que pues sigan unas condiciones de cuidado y de respeto al medio ambiente que hoy en día también son una tendencia, ¿no? Importante considerarlo también en lo que ustedes están pensando. Bueno, pero todo esto se los explicaba, es para que vayamos pensando nuestras propuestas de negocio en ese orden. O sea, si bien tenemos un solo producto, podríamos diversificar un poco con algunos productos relacionados para que el riesgo no se concentre en un solo producto, que es algo de lo que van a sufrir más adelante si no lo hacen cuando estén con su profesor, por ejemplo, de Plan Emprendedor 4, que es donde trabajan la herramienta financiera. Ahí se van a dar cuenta de que va a tocar ampliar un poquito más ese portafolio, porque si no se concentra el riesgo en un solo producto y eso redunda en las razones financieras. En cambio, si tenemos dos o tres productos o un par de líneas, como les acabo de explicar, será mucho más manejable el proyecto y eso podemos irlo definiendo desde este momento. Bueno, pero para explicar mejor el concepto que hay detrás de estas líneas de productos o este portafolio, tenemos que hablar de algo que se llama la caracterización del producto. La caracterización del producto es la manera como habitualmente usamos o utilizamos para poder explicar con detalle al lector este tema de la clasificación de los productos. ¿Listo? Ahora, hay varias formas de poder identificar o caracterizar un determinado producto, ¿cierto? Aquí les voy a explicar, digamos, tres de las categorías o formas más usuales de caracterización de productos. Y lo que les trato de decir es que cualquier producto o inclusive algunos servicios también pueden categorizarse dentro de estos grupos que ustedes ven aquí. Entonces, hablemos primero de una forma de caracterizar que va por el lado de la vida útil de esos productos, ¿sí? La vida útil tiene que ver con la durabilidad que tienen los productos. Hay unos productos que son duraderos y hay otros que son no duraderos. Normalmente los que son no duraderos tienen fecha de caducidad. Es decir, hay un momento donde dejan de ser consumibles o que hacen daño ya si se consumen. La mayoría de esos productos no duraderos son los de consumo humano, como por ejemplo alimentos o por ejemplo medicamentos también que se vencen y que después de una fecha no es bueno consumirlos. O también productos, por ejemplo, veterinarios o para otro tipo de consumo que son también no duraderos o perecederos, como se les llama. Pero la mayoría de los productos tienen esa condición de duraderos, aquellos que se pueden almacenar, aquellos que se pueden guardar y que no tienen esa condición de caducidad. Entonces, ejemplos los hay todos, que son
si una empresa fabrica camisas, confecciones, prendas de vestir en general, esos son duraderos porque no se vencen ni tienen fecha de caducidad. Profesor, que si la ropa también se daña a la vuelta de muchos años, claro, por el uso se daña o por estar guardada también se puede llenar de polvo o de moho, de cualquier otra situación que la dañe o algún otro deterioro, pero en condiciones normales y condiciones de almacenamiento normal, se supone que son artículos duraderos y esa es la forma en la que los clasificamos en cuanto a su vida útil. Entonces ustedes ya pueden ir haciendo el análisis de si el producto que ustedes tienen es duradero o no duradero. ¿Listo? Y sé que hay una pregunta que puede estar ahí en el ambiente y es, profesor, ¿con los servicios pasa lo mismo? La respuesta es no. Los servicios se utilizan o se prestan es en el momento en el que se necesitan y no se pueden, digamos, guardar en el bolsillo o almacenar en ningún lado, simplemente no se toman o se toman, ¿listo? Los servicios. Entonces, no entrarían dentro de esta categoría, sino solamente los tangibles, dentro de la categoría de los duraderos o los no duraderos. Luego, hay otra forma de caracterizarlo que es de acuerdo al consumo, a la destinación de consumo, ¿sí? O sea, a la manera en la que se busca y en la que se aspira, digamos, a utilizar este producto. Entonces, hay 4 subtipos dentro de este grupo. Está el de productos por conveniencia, el de productos por comparación, por especialidad y los no buscados. Ya vamos a analizar cada uno de ellos. Angélica, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, en ese caso, o sea, no colocaríamos ese punto, digamos, en mi caso es una aplicación, entonces no colocaríamos descripción del producto. Si lo tuyo es una aplicación, por lo menos en la primera línea que estamos analizando, que es por vida útil o vida de almacén, como se le llama también, no aplicaría, porque servicios no aplicaría. Pero sí, vamos a ver que en este segundo grupo que estamos analizando sí hay cabida. Es eso justamente lo que quiero explicarles. Ah, ok, vale. Bueno, entonces hablemos de algunos ejemplos en los cuales se puede caracterizar los productos por conveniencia. O sea, por conveniencia, como la palabra lo indica, es cuando nos enfrentamos a una situación de elegir productos que son de consumo, digamos, más necesario o de consumo más seguido, como por ejemplo los alimentos o como por ejemplo prendas de vestir o como por ejemplo ese tipo de productos que hacen parte de la canasta familiar, ¿sí? O que tomamos la decisión de compra porque son ofertas o porque son algunas situaciones preferenciales momentáneas, ¿sí? Es decir, porque nos conviene como consumidores adquirirlos en ese primer momento. ¿Cuáles son los que no entrarían dentro de esa categoría de conveniencia? Pues los que son considerados como de lujo, ¿no? Que esos no los compra como primera opción, sino que puede ser ya como más un motivo, un gusto personal o algo que quieres alcanzar en otro momento, pero no, digamos que no se consideran dentro del grupo de conveniencia. Entonces, si lo que ustedes tienen son productos, por ejemplo, que hagan parte de la canasta familiar, como productos de corte agrícola, por ejemplo, o algo que sea de consumo gastronómico, entraría dentro de esta opción. ¿Listo? Hay una segunda opción que es la de comparación, o sea, caracterización del producto por comparación. Y ahí, como ustedes ven, hay unos ejemplos para ayudarlo a entender un poco mejor. En estos casos es cuando analizamos productos que para tomar la decisión racional de compra, uno termina como comparándolos o armando un paralelo comparativo con otros productos similares para comparar precios, por ejemplo, o para comparar valores agregados, o para comparar, digamos, algunas cosas que a simple vista no necesariamente se identifican el producto, sino luego de que se comparan. Entonces, casos de este tipo son, por ejemplo, cuando usted adquiere un automóvil o un vehículo, una moto o cualquiera de estos, siempre que usted ha tomado una decisión, por lo menos si es racional la decisión, usted compara entre una o dos opciones y de esas, la que más se ajuste a sus preferencias es esa la decisión de compra que usted termina tomando, ¿no? Y lo mismo pasa con los bienes inmuebles, como casas, apartamentos, o lotes, fincas, bueno, oficinas, cualquiera que entre en esta categoría, también se dan por un esquema de comparación, ¿no? Ahí aparece también el tema de los vinos,
que son pues bebidas alcohólicas, y aquí entrarían todos los licores en general. Siempre que vamos a consumir este tipo de productos, uno entra en ese escenario de comparación, ¿no? De mirar entre uno u otro antes de tomar la decisión. Cosa que no sucede con los anteriores. Cuando tienes un producto que se caracteriza por conveniencia, no necesariamente a la hora de consumirse entra en ese cuestionamiento o en esa comparación, sino que como son de consumo más regular y hacen pues parte más como nuestras opciones diarias, no entra en ese escenario de comparación. Luego están, y aquí entrarían sí los servicios que se consideran de especialidad, ¿sí? O sea, servicios que no se pueden encontrar en cualquier parte o que no son tan fáciles, digamos, de conseguir, sino que como se rigen por unos estándares de calidad, pues hay que, digamos, buscarlos también en los lugares y en los proveedores indicados. Ya por eso se llaman de especialidad. Entonces, un ejemplo de esa categoría son los servicios médicos, porque los servicios médicos, ustedes saben que se toman justamente para garantizar que se va a tener un mejor acceso cuando se tiene la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, los servicios de medicina prepagada o la misma EPS garantiza cierto nivel de calidad también, ¿no? Y lo mismo pasa, para colocar otro ejemplo, con los servicios automotrices, hablando un poco más de servicios automotrices como por ejemplo los que les dan a ustedes en el concesionario donde compran sus vehículos, o en los talleres especializados, o donde el mecánico que ustedes saben que trabaja bien, que les permite también acceder a un servicio por especialidad. ¿Por qué se dice que es por especialidad? Porque usted toma la decisión de compra es por la pertinencia y la idoneidad del proveedor. Si no, entonces no elegiría ese, sino que buscaría entre otras opciones que haya de especialidad. El ejemplo que tú me mencionabas ahorita, Angélica, de una aplicación encajaría dentro de este producto por especialidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque una aplicación da respuesta a una necesidad específica que digamos, no se consigue fácilmente, o sea, no es ni por conveniencia, ni tampoco por comparación es tan fácil digamos, de identificar, porque no hay muchas aplicaciones que puedan resolver el problema de la misma manera, ¿no? Entonces entraría dentro de esa categoría en la que están los servicios médicos y los servicios automotrices, o sea, de especialidad. Y hay una última, que es la que denominamos la de los productos no buscados, ¿sí? Que son aquellos productos que uno los termina consumiendo, pero no desea buscarlos porque están asociados como a un significado negativo. Por ejemplo, los cementerios, pues cuando usted busca de esos servicios que tienen que ver pues, con funerarios, servicios funerarios y demás, en los cuales lo que hace uno es pagar una cuota o algún tipo de prima por si llega a requerir ese tipo de servicios para que en el momento que sucedan ya no le cueste tanto, pues uno no desea que llegue ese momento, ¿cierto? O sea, no desea que ningún familiar fallezca, ni mucho menos quiere morir, pero de todas formas son, digamos, servicios o productos para los cuales existe un mercado también que entran en esa categoría de no buscados. Tenemos que decir que los servicios de algunos profesionales, como por ejemplo los abogados, entran también en esta categoría. Porque cuando busca usted un abogado, los abogados se buscan es cuando se tiene algún tipo de inconveniente de carácter penal, en el caso de ser algún tipo de deuda con la justicia, por ejemplo, o de tipo civil, si es, por ejemplo, separaciones o divorcios o ese tipo de cosas, o de tipo comercial también, si tiene que ver con pleitos empresariales, por ejemplo, o un tema de propiedad intelectual o algo así, pero siempre los abogados se buscan es para poder tener el acompañamiento legal necesario para salir bien librado de una situación compleja, legal, ¿cierto? Es decir, de algo que no se busca, que no se quiere llegar, pero que existe mercado para eso. Y los hospitales, que no podemos confundirlos con los servicios médicos, porque cuando hablamos de los hospitales estamos hablando más de las urgencias, de aquella atención en momentos inesperados que se necesitan, como cuando ustedes se accidentan o como cuando ustedes sufren de un momento a otro, digamos, de algún problema físico o inclusive psicológico también, que los puede llevar a usar un servicio de estos de urgencia que uno no quisiera llegar a esos lugares, pero que
existe un mercado también para eso y se consideran productos no buscados. Entonces, en cuanto a la destinación de consumo, podemos decir que existen estos cuatro. Repetimos: conveniencia, comparación, especialidad y no buscado, y los ejemplos pues son algunos de los que hemos mencionado. No sé si alguno de ustedes nos quiere comentar cuál es su producto, su servicio, y tratamos de ubicarlo entre esas categorías. Hola, profe. Hola Mayra, adelante. Profe, pues nosotros estamos trabajando sobre una droguería. Muy bien, excelente. Entonces la droguería y sus productos, que son los medicamentos, lógicamente, dentro de esta primera categoría que es la de almacenamiento, obvio, están dentro de los no duraderos, ¿cierto? Porque son productos para consumo humano y esos tienen caducidad, por lo tanto son perecederos, ¿cierto? Y a ustedes les caería bien pensárselo como yo se los propuse al inicio de la clase, que es como por líneas, ¿sí? Entonces, hay unos medicamentos que son para tales cosas, otros para otras y otros para otras. Yo sé que... Profe, o estaba pensando, podría ser, supongamos, en las droguerías, pues tendremos venta de, pues obviamente, de medicamentos comerciales y genéricos, uso personal y línea cosmetológica. ¿Podría ser? Sí, sí, ahí los estás caracterizando o segmentando de una manera interesante, pero lo que sí quiero recomendarte es que no trates de entrada de abordar toda la oferta que tiene una droguería tradicional tal como la conocemos. Trata de enfocarte por lo menos para los primeros años del proyecto en los que son de mayor demanda, ¿sí? Y trabájalo así por líneas. Por ejemplo, el tema de cosmético, indiscutiblemente debe estar ahí, ¿cierto? Pero cuando tú me hablas de genéricos y no genéricos, pues allá hay una universalidad gigantesca de productos. Tal vez podríamos ser más precisos definiendo como unas líneas más específicas. Ok, profe. Gracias. Vale, y entonces analizando ese mismo oferta de la droguería, en esta parte, digamos, de la segunda categoría, que son productos de consumo, ¿en cuál creen ustedes que entraría? ¿Conveniencia, comparación, especialidad o no buscados? Especialidad, profe. Correcto, estamos de acuerdo. Los servicios de la droguería o el acceso a los medicamentos son un servicio por especialidad por los motivos que explicamos hace un rato, y es que son servicios que no se pueden conseguir o adquirir en cualquier otra parte, o productos que no se pueden adquirir en cualquier parte, sino que tienen que ser en lugares que cumplen con unos estándares especiales de calidad, como en este caso las droguerías, y con unos permisos, ¿no? Unos permisos y unas habilitaciones para poderlo hacer y llevar a cabo esa actividad económica. De no ser así, estaríamos entonces desconociendo como la formalidad y la legalidad de los proyectos y de las empresas que se formulan, ¿no? Y recuerden que siempre lo que trabajamos desde todo este ejercicio de formulación, y en este caso el estudio de mercado, es hacer las cosas por la derecha, por la forma correcta, cumpliendo con todos los estándares mínimos. Bueno, por aquí vi que una persona más tenía la mano levantada, Lady. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Lady? Adelante. Bien, gracias. Tengo una consulta. Primero me puede mostrar la diapositiva, por favor. Es que tengo una pregunta. En nuestro caso, que nosotros somos una aplicación, ¿cierto? Pero nosotros dentro de como de nuestra razón de ser, vendemos unas credenciales, se puede decir así, para uso, y eso tiene una fecha de vencimiento. ¿Podría tener dos tipos de naturaleza la caracterización de nuestro producto? Pero ¿son credenciales o accesos a qué? A gimnasios, pero pero esas credenciales, o sea, ellos pagan mensualidades y pagan, o lo pueden pagar mensual o trimestral o anual, y obviamente tiene una fecha de vencimiento. Ajá, entonces ahí no estaríamos hablando de caducidad del servicio o producto, sino de una vigencia, ¿no? O sea, que tienen un tiempo límite para poderse utilizar. Pero sí, en cuanto, si lo estuviéramos clasificando en cuanto a su vida útil, sería así como no duradero. Pero recuerda lo que yo les dije, los servicios no tanto vale la pena, o sea, es confuso cuando uno trata de categorizarlos o de caracterizarlos por vida útil, porque aquí es más como para productos que se pueden almacenar o no, ¿sí me entiendes? Entonces, tratemos de no, para servicios digitales, como es el caso de ustedes,
no analizarlo por este lado, sino más por el lado de productos de consumo, que aquí sí está claro cuál sería el espacio. Bueno, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Y el último que me queda por explicarles es el que tiene que ver con la caracterización por la generalidad de uso de ese producto. Entonces, miren, tenemos dos opciones: o producir bienes de consumo intermedio o producir bienes de consumo final. Aquí tampoco hay espacio para los servicios. Los servicios están más por el lado de productos de consumo, pero los bienes sí tienen un espacio aquí y, entendemos que bienes de consumo intermedio son aquellos que se fabrican para la industria, es decir, productos que se hacen para que otra empresa los utilice y ahí sí fabrique un producto final. Ejemplo, supongan que ustedes tienen una empresa que va a hacer telas y que va a hacer hilos y botones, ¿sí? Todo lo que ustedes producen en esa empresa no necesariamente va al cliente final, va mayoritariamente a un cliente que también es empresa, que es el que coge todos esos productos, le agrega otros materiales e insumos, fabrica, o sea, hay un proceso de transformación, fabrica algo que puede ser una prenda de vestir, un vestido, una camiseta, un jean, algo así, que ese sí es un bien final que termina adquiriendo el cliente final. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que pensar como en la cadena de valor, en dónde se ubicarían. Si ustedes están produciendo bienes para ese cliente final o si ustedes están produciendo bienes intermedios para que otra empresa fabrique con lo que ustedes hacen. ¿Sí me hago entender, muchachos, en esta parte? Sí, profe. Bueno, entonces al final lo que trato de explicar con este cuadrito es que hay varias formas de uno analizar o de pensarse en la caracterización de los productos y de los servicios, ¿no? Todas son válidas, de hecho son complementarias, porque si yo voy a analizar un producto que es susceptible de estas caracterizaciones, como por ejemplo, resulta que yo hago maletines a partir de retazos y insumos recuperados, ¿sí? Es decir, economía circular, o sea, utilizo todo eso para fabricar otros productos. Entonces yo ahí puedo analizar ese tipo de producto por su vida útil, ¿cierto? Pero también puedo utilizarlo en cuanto al consumo que se destina y también puedo analizarlo en cuanto a su generalidad de uso. ¿Listo? Cualquiera de estos tres. Y de hecho, en el protocolo, cuando ustedes estén dando respuesta a lo que indica, tienen que analizarlo si es viable por los tres. Por las tres opciones. Si lo ustedes es un servicio, pues ya saben que nos enfocamos especialmente en la de productos de consumo porque no tiene mucho sentido tratar de caracterizarlo por los otros dos, pero sí por la parte de los productos de consumo. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta parte, muchachos, o estamos claros hasta aquí? Bueno, creo que estamos claros hasta aquí. Vamos bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces aquí para terminar esta primera parte de la explicación, quise también como colocarles algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo para terminar de hacer entender la idea. Dice lo siguiente: en caso de tratarse de una pieza mecánica, es un ejemplo, un mueble o una herramienta, el producto deberá acompañarse de un dibujo o escala que muestre todas las partes que lo componen. Entonces, como estamos caracterizando, no basta o no es suficiente solamente compensárnoslo así en cuanto a la naturaleza y usos del producto, sino que tenemos que dar una visual también de ese producto. En el caso de los servicios, obviamente son intangibles, no tienen visuales, pero sí podemos explicar como el proceso, ¿sí? como el paso a paso de ese servicio. En el caso de los que son aplicaciones, para retomar los ejemplos que ustedes están proponiendo, pues hay que explicar cuáles son las etapas por las que se avanza en la aplicación, ¿no? Para poder acceder al servicio. Y en el caso de los que fabrican, por ejemplo, algún producto gastronómico, pues podría mostrar una imagen de cómo es el producto final. Miren lo que dice aquí, donde se trate de mostrar como todas las partes que lo componen, ¿no? Entonces, si en la imagen se puede tomar, digamos, de manera suficiente todos los ángulos y todas las partes del producto, genial. Si no, entonces habrá que agregar como varias imágenes para poder demostrarlo bien. Recuerden que aquí estamos es caracterizando, o sea, precisando qué es los productos o servicios que queremos ofrecer. Entonces, si yo tengo 3 o 4 productos, entonces 3 o 4 imágenes que acompañen la explicación que yo estoy haciendo.
Para el caso de los productos alimenticios, pues hay una recomendación adicional porque, pues, y no solo los alimenticios, sino productos que son para consumo humano en general, como por ejemplo, cosméticos también o artículos de limpieza, también podrían estar como en esta clasificación. Vale la pena mencionar ahí como las normas mínimas de sanidad y de salubridad que ustedes están siguiendo, ¿no? Para poder demostrar entonces que son productos mínimamente habilitados para consumo humano. Y digo mínimamente porque si uno quiere ya demostrar con toda certeza que son productos habilitados para consumo humano, pues primero tendríamos que contar con los permisos de salubridad y para eso hay que tener como un lugar, una especie de planta de producción donde se tomen, digamos, unas medidas y se tengan en cuenta una serie de alistamientos y preparaciones para demostrar que se hace todo con asepsia. Y luego habría que sacar el INVIMA, ¿no? El registro INVIMA, que no sé si han visto las noticias por estos días. Por ejemplo, las vacunas que están llegando al país de distintos orígenes, como ruso o chino o americanas, apenas entran al país tienen que conseguir ese registro INVIMA. Y para cumplir con ese registro INVIMA han tenido que pasar por toda una serie de pruebas y de procesos que demuestran esa idoneidad. Pues en el caso de las nuevas empresas, cuando tienen un producto como por ejemplo, a ver, ¿qué producto? Un snack como el que les estaba colocando de ejemplo al principio, pues allí se necesitan más adelante, eso debería quedar como proyectado en el plan de negocio, tal vez en el estudio de mercado no, pero sí en lo que ustedes hagan en los semestres siguientes, sobre todo en la parte técnica, debería quedar proyectado ahí que se tienen que hacer las adecuaciones requeridas para conseguir el registro INVIMA. Por lo pronto no, aquí solamente yo les pido que si es el caso, como que mencionen cuáles son esas normas mínimas para poder demostrar un alistamiento básico, pues, que permita el consumo humano y unas indicaciones de asepsia ahí que indiquen que el producto cumple con esos estándares básicos. Bueno, a partir de esta clase, yo les estoy incluyendo en mis diapositivas una diapositiva que dice aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, esta diapositiva es clave y quiero que por favor le presten mucha atención, especial atención, y después cuando estén desarrollando el protocolo, cuando estén revisando la grabación, ahí es donde más se tienen que detener, porque aquí les estoy dando como las pautas precisas de qué tienen que hacer, ¿sí? Para el protocolo, que tiene mucho que ver con lo que va a pedir el protocolo, ¿cierto? Es casi lo mismo, tal vez aquí está como un poquito más en detalle y está acompañado por la explicación que yo verbalmente les doy, pero es siguiendo estos aspectos a tener en cuenta que podemos desarrollar más fácilmente el protocolo. Entonces miren lo que dice aquí, aplicaciones del producto o servicio. ¿Qué son las aplicaciones? Hay productos o servicios que tienen usos diferentes, usos múltiples, ¿sí? Que pueden servir no solamente para resolver una necesidad o más necesidades, o puede haber un producto que es únicamente para cierta finalidad o cierto fin. Entonces les voy a poner un ejemplo, retomando lo que algunos de sus compañeros me decían. La aplicación, los que tienen la aplicación y tienen un servicio que es para poder acceder a gimnasios, podrían decir que dentro de su propuesta está que esa misma membresía les permite también acceder a algunos descuentos especiales en productos como proteínas o como productos bioenergéticos. Bueno, eso sería básicamente un segundo uso para ese servicio que ustedes están proponiendo. No solamente sirve para acceder a los gimnasios, sino para conseguir esos beneficios o esos descuentos o esas condiciones preferenciales. Asimismo, ustedes pueden pensar sus otros productos y analizar a ver si tiene usos múltiples o si tiene una única aplicación ese producto o servicio. Lo otro a tener en cuenta es los productos sustitutos y complementarios a lo de ustedes, ¿ok? Entonces, aquí explico el ejemplo básico y universal de producto sustituto y de producto complementario. Entonces, como producto sustituto, piensen ustedes en la Coca-Cola. Cuando ustedes se toman una Coca-Cola es porque tiene una necesidad, ¿cierto? ¿Qué necesidad tiene cuando uno se toma una Coca-Cola? Sed. Exactamente. Sí, es una necesidad de saciedad, o sea, necesitan calmar la sed. Pero si ya les dijera, si no es con la Coca-Cola, ¿qué otra cosa podemos consumir para satisfacer esa misma necesidad? Algunos dirán agua, otros dirán té, Pepsi, profe.
otros dirán un juguito natural. Bueno, hay muchas opciones, ¿sí? La verdad es que todos satisfacen la misma necesidad en distinta medida, ¿sí? Por eso se llaman sustitutos, porque pueden reemplazar la manera en la que se satisface esa necesidad. Entonces, cuando yo les digo identifiquen productos sustitutos, es que piensen en qué productos hay sustitutos a los que ustedes ofrecen, ¿sí? En el caso de las aplicaciones, pues pensar entonces en aplicaciones sustitutas a los que ustedes, al servicio que ustedes ofrecen, y así sustantivamente para las otras ideas de negocio, que también todo tiene productos sustitutos, ¿sí? Y todo es susceptible de ese análisis. Luego están lo que se consideran productos complementarios. Los complementarios son exactamente lo opuesto a los sustitutos. No reemplazan la necesidad, sino que la amplían, ¿sí? Y generan un mayor nivel de satisfacción. Entonces, vuelvo al ejemplo universal de la Coca-Cola. Entonces, cuando ustedes se compran una Coca-Cola, normalmente, ¿con qué la acompañan? Con una hamburguesa. Carne. Con una hamburguesa, con un pan de bonito, con un buñuelo. Con ¿sí? empanada. Con una empanada, sí, con algo que combina bien, ¿cierto? Entonces, esos son los productos complementarios. Al igual que los sustitutos, todos los productos son susceptibles de tener complementarios también. Entonces, la invitación aquí es a que ustedes piensen cuáles son los complementarios a los propios, a los que ustedes tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Listarlos, identificarlos y listarlos solamente. Identificar sustitutos y complementarios a todos los que ustedes tienen. Una pregunta que me hacían antes, bueno, dame primero tu pregunta a ver si es lo mismo que iba a explicar. ¿Yo? Sí, no, profe, no, yo le iba a, era a decir que por lo menos en la droguería algo complementario podría ser servicio de inyectología. Correcto, servicios complementarios, total. O de pronto una asesoría nutricional, ¿sí? O cosas así. Consulta médica, ajá. Muy bien, por ahí va la cosa. Gracias. ¿Puede ser complementario con la droguería? Perdón, no te escuché, ¿me repites? Los productos naturistas pueden ser como complementarios a la droguería. Yo pienso que sí, porque los productos naturistas no son específicamente medicamentos, ¿no? Los productos naturistas son digamos, de consumo discrecional. Es o sea, no se necesita fórmula médica para poder consumir ese tipo de productos, y cuando uno va a una droguería no necesariamente va a buscar tampoco productos naturistas. Entonces yo sí pensaría que entra dentro del grupo de los complementarios. Profe, perdón, eso más bien lo naturista no entraría más bien en los sustitutos, en los sustitutos. Fíjate que eso es muy debatible, porque hay algunos productos que son naturales que pueden sí tener como efectos similares a los medicamentos, ¿no? Pero en últimas, las composiciones que tienen los medicamentos que siguen el método científico, o sea, que está demostrado que funcionan, nunca pueden ser equiparables con los productos naturistas, por lo menos no en su totalidad, ¿cierto? Por ejemplo, un antibiótico no puedes compararlo con un zumo de limón o con un producto naturista, que por más que tenga propiedades así, pues pueden estar como en la misma clasificación. Entonces, para mí no entrarían tanto como sustitutos, sino como complementarios. Profe, entonces ahí me queda la inquietud, ¿cuáles serían sustitutos? O sea que me tocaría especificar, como por lo menos decir en medicamento algo para los cálculos que no sé qué es, y en sustituto la chancapiedra. ¿Tendría que decirlo algo así? Sí, tendría que ser un producto que sustituya de alguna manera la necesidad, ¿sí? Y que tenga también algún origen científico, si lo hay, ¿no? Para poder que sean comparables. Ah, ok, profe, gracias. Bueno. Pero, profe, entonces debe ser muy específico, ¿cierto? Sí, por eso es importante que ustedes definan como categorías o líneas sobre las cuales puedan hacer como aproximaciones más precisas de esos productos sustitutos y complementarios, porque si no queda muy general, muy abierto. Listo, profe, gracias. Vale, muy bien. Listo, seguimos con el siguiente punto. Profe, qué pena, es que tengo la mano levantada hace rato. En los productos sustitutos, en el caso de nosotros es un champú, ¿puede servir productos de otra marca? Champú igualmente, pero de otra marca. Bueno, esa pregunta es buena, Juan Pablo, porque es que cuando nosotros estamos hablando de sustitutos es que sustituyen la necesidad, ¿sí?
pero cuando estamos hablando de otra marca es básicamente el mismo producto, sino que tiene una marca distinta, pero igual es un champú. Ahí, ¿cuál sería la necesidad que está resolviendo con el champú? Está resolviendo la necesidad de limpieza del cabello, ¿cierto? Y del cuero cabelludo. Entonces, si uno no utiliza un champú para limpiarse el cuero cabelludo, ¿qué otro producto puede usar? Es que no conozco, de pronto el bálsamo, un jabón o no sé, algún tipo de mezcla de productos, de líquidos, no sé. Sí, ahí tendrás que botar cabeza con tu equipo a ver qué productos hay sustitutos. Listo, profe. Jabón azul. Sí, dicen que para... Dicen que para nosotros los hombres el mismo jabón sirve para todo, ¿no? De champú y de todo, entonces de pronto ahí aplica. Bueno, chicos, entonces estábamos avanzando hacia el tema de las fortalezas y debilidades del producto, que es algo también que deben resolver aquí en la caracterización. Y aquí quiero hacer una claridad porque sé que se me puede generar una confusión. Yo creo que ustedes ya les enseñaron, muchachos, a hacer un análisis DOFA, ¿cierto? De oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿cierto? ¿O no, o todavía no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí no vamos a hacer un análisis DOFA, ¿sí? El análisis DOFA tiene un enfoque organizacional, tiene un enfoque que tiene que ver con la gestión dentro de la empresa. Aquí estamos hablando solamente del producto como tal. Entonces, del producto como tal, lo que podemos hacer es compararlo con algunos productos de competidores e identificar si tiene una fortaleza o una debilidad al compararlos. Únicamente eso, ¿sí? No vamos a generar como estrategias ni nada de eso aquí, sino solamente identificación de fortalezas y debilidades de mis productos versus algunos de los competidores. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y el último punto que está acá, que dice cuidados especiales con el producto y servicio, está pensado como para aquellos productos que requieren unas condiciones especiales como de almacenamiento, que tienen que estar a una temperatura no muy caliente, que tienen que estar en un ambiente más bien como abierto, ¿sí? Por ejemplo, los aerosoles y todo eso, que no se pueden colocar en lugares calientes. Bueno, esas son condiciones especiales de productos o servicios donde ustedes podrían ahí describir esas precisiones. Recuerden siempre, el enfoque aquí es en el portafolio o los productos que ustedes están definiendo y que van a ofrecer, ¿ok? Esto es lo que tiene que ver con la caracterización del producto. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Lady tiene la mano ahí alzada, creo que es de una pregunta anterior. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Jessica. Profe, sí, pues estoy un poquito como enredada porque el proyecto de mi compañera y mío es la distribuidora de repuestos y accesorios para motocicletas, ¿cierto? Entonces, sí, cuando hablamos de productos sustitutivos o sustitutos y complementarios, ahí nosotros, ¿cómo representamos esa parte del tema? Bueno, muy bien. Estas son las preguntas que me gustan para tomarlos de ejemplo. Entonces, defínenme, precisame un poquito más el tipo de productos que ustedes piensan incluir dentro de la empresa. Es una empresa comercializadora de repuestos y accesorios para motocicletas, básicamente. Pero mecánicos, o sea, pastillas, llantas, ¿todo eso? ¿O todo, más todo, sí. No, todo, tanto la parte de repuestos de partes como tal, como la parte estética o de accesorios. Ah, bueno, muy bien, listo. Entonces, si vamos a pensar en productos sustitutos, entonces tienes que pensar en la necesidad de tu cliente. Entonces, la necesidad de tu cliente cuando tiene o cuando busca, por ejemplo, un repuesto, es que pues, reemplazar de pronto una pieza o dejar operativo o funcional nuevamente su vehículo, ¿cierto? Sí. Pues, si yo no voy y busco un repuesto, ¿de qué otra manera yo sustituyo mi necesidad? Ups. De pronto yendo al lugar donde me vendieron el vehículo o comprándome uno nuevo, ¿sí? También podría ser, porque los repuestos sean muy costosos y
y salga mejor comprar uno nuevo, como pasa, por ejemplo, con las multas de tránsito, ¿no? Una moto que vale 2 millones de pesos, la multa vale 3, ¿qué hace la gente? Las deja perder y se compra otra moto. Sí. Entonces, pensar por ese lado los productos sustitutos, los que reemplacen la necesidad del cliente, ¿listo? Y por el lado de los complementarios serían los que entran a jugar bien. Entonces, si ustedes venden casi todo lo que tiene que ver con accesorios, que me parece complicado, ¿no? Porque son muchísimas cosas. Por eso creería yo que tienen que precisar, como les dije a los estudiantes del grupo de la droguería, que tienen que definir unas líneas sobre las cuales se quieren enfocar. Porque tú me escribiste prácticamente todo lo que se puede buscar para una moto y aquí va a ser difícil construir un plan de negocio con eso tan amplio. Profe, Caramba. en el caso de la compañera, de pronto ella no podría enfocarse en las marcas de las partes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay marcas que son chinas, hay otras que son pues nacionales, no se puede enfocar como en esa parte para buscar los productos sustitutos. Pero yo no diría que tanto en marca, sino como en el tipo de repuesto. Es como el tipo de repuesto más bien que tendría que definir si quieren ofrecer, enfocarse, por ejemplo, en unos repuestos que son más de rápido recambio o esos otros repuestos, por ejemplo, Eso, de la a culata. eso me refería, qué pena. Ajá, como por ejemplo de la culata o del motor, que son ya más como de mecánica, ya más especializados, mejor dicho. Te cuento que yo hace como 3 años tuve la oportunidad de acompañar un proyecto justamente de accesorios para motocicletas y él al principio tenía este mismo cuestionamiento de que no sabía bien como que a qué se quería dedicar y terminó por enfocarse en el tema de accesorios, que era lo que tenía el mejor mercado, la mejor rentabilidad también y las mejores opciones con proveedores. Entonces podrías pensarlo por ese lado también. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, creo que no hay más preguntas. O Lorena, nuevamente alzaste la mano. Lady Lorena. Bueno, ¿qué te pasó ahí? Listo, vamos a seguir. Vamos con el segundo tema importante de la clase, que es el análisis de la demanda. Y aquí en el análisis de la demanda, como la palabra lo indica, pues tiene un poco que ver con el tema de economía, ¿cierto? Les voy a leer la descripción. Dice, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. Entonces es lo que requiere, la sumatoria de todo lo que se necesita en el mercado y que alguien o algunos, que son obviamente los consumidores, los compradores, están dispuestos a pagar un precio determinado para que les satisfagan esa necesidad. Entonces yo les estoy diciendo que es todo lo que existe en el mercado que se demanda, o sea, que se necesita, toda la necesidad manifiesta que hay. Entonces allí entran un poco de cosas, o sea, allí entran, digamos, lo que necesitan todo el universo de posibles clientes que ustedes tienen y que deban analizar. ¿Listo? El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio y así como también establecer la posibilidad de participación del proyecto en la demanda o en la satisfacción de demanda. Es decir, queremos encontrar una cabida de la oferta que ustedes tienen en esa demanda. Esa es la gracia de analizar y de calcular o cuantificar la demanda, de poder decir cuánto de esa demanda aspiramos a abordar, a coger, ¿sí? Como si estuviéramos tratando de repartir una torta, entonces tratar de decir ustedes cuánto de esa torta quieren o aspiran a poder alcanzar cuando la empresa esté funcionando, o si está funcionando, pues a ampliarlo. Bueno, entonces aquí vamos empezando a dar respuesta a estos cuestionamientos. ¿Cómo hace uno para empezar a analizar una demanda? ¿Sí? Hay dos formas. La forma, por así decirlo, fácil, es cuando existen estadísticas, cuando existe información, cuando hay algunos documentos de referencia que se llaman fuentes secundarias, a las cuales uno puede acceder. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes secundarias? Documentos emitidos por organizaciones que tienen la potestad para hacerlo, como el DANE, por ejemplo, o las agremiaciones,
o en este caso que les voy a mostrar la alcaldía con un documento súper interesante y súper útil, que es Cali en cifras, que es este que tengo aquí, que ya se los había compartido hace un par de semanas para que lo utilizaran como para el cálculo de la muestra, pero que ahora, de aquí en adelante, sí que lo vamos a necesitar. O sea, para el cálculo de la demanda, se necesita utilizar como documento guía este que está aquí. Entonces, ahora mismo, terminada la clase, les voy a compartir este documento por el chat de WhatsApp y mañana que les habilite la nueva pestaña por Moodle con la clase de hoy y todo, también se los voy a colgar ahí para que lo puedan descargar. Entonces, este documento, que es una fuente secundaria, es muy útil. ¿Por qué? Pues porque primero es un documento oficial, o sea que las cifras son confiables, ¿ok? O sea, este es de la alcaldía. Y segundo, está actualizado, es del año pasado. Este año toca esperar a que acabe el 2021 para poder esperar otro informe de este tipo, o sea que está lo más actualizado posible. Dice 2020, pero seguramente tiene datos al 2019, ¿no? Porque si se hizo en el 2020, pues el corte era hasta el año anterior. Y aquí que van a poder encontrar ustedes muchísima información relevante. Mire, les quiero mostrar solamente algunas de los datos más interesantes. Primero, pues hay todo tipo de información demográfica, ¿no? Explican cuáles son las comunas de Cali, las divisiones territoriales, todo eso, pues. Luego se empieza a analizar la población y las estimaciones y proyecciones de población y densidad. Es decir, aquí es donde podemos ver cuántos habitantes hay en Cali. Y recuerden que muchos de ustedes, yo aspiro a que hayan recurrido a esta fuente o alguna otra fuente para, de manera certera, saber cuántos habitantes hay y a partir de eso haber calculado la muestra, ¿cierto? Pero aquí para la demanda, como vamos a necesitar cuantificar cuánto es esa demanda, o sea, cuánto es ese universo de clientes que hay, pues necesitamos datos concretos, datos precisos. Entonces, si sus clientes son personas naturales, vale la pena empezar a darle una mirada a estas estimaciones de proyecciones de la población. Entonces, aquí ustedes van a encontrar que les indican cuántos hombres y cuántas mujeres hay en Cali, en cada comuna y toda la cosa, o sea, empiezan a especificar todo eso. Adicionalmente, hay datos que yo creo que les pueden servir hasta para otras clases, porque aquí hay información de las tasas de empleo para Cali hasta el año pasado, del tema de urbanización y vivienda también, de pobreza también para la ciudad de Cali, hay temas relacionados con salud, educación. Aquí aparece, por ejemplo, hasta cuántos estudiantes tiene Unicatólica, ¿ya? Porque si están describiendo o analizando la parte de educación, tienen que analizar la parte de educación superior. Ahí entran todas las universidades y ahí están entonces el impacto que generan a nivel de matrículas y personas estudiando, y aparece Unicatólica también, lógicamente. Pero la que más me interesa que ustedes vayan a ver, tiene que estar por acá abajo, la que dice acá, Cali en cifras, a partir de la página 169. Aquí aparece la información por comunas y aparece la información por estratificación socioeconómica. Entonces vamos a ese punto para explicarles un poquito más. 177. Muy bien, entonces miren, en esta parte que habla de la estratificación socioeconómica, aquí dice básicamente de los 6 niveles o de los 6 estratos socioeconómicos, cuántos hogares o cuántas viviendas hay en cada uno de ellos. Y nos muestra una torta, una gráfica de torta, que distribuye porcentualmente de acuerdo a esos porcentajes, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que un 7.2% es el estrato alto, o sea, el 6%, o sea, los ricos, re ricos, y población considerada como estrato 1, o sea, el más bajo de todos, es un 20%, pues, perdón, un 15.5%, pues, como es lógico y pasa normalmente en todas las estructuras sociales, pues son más los pobres que los ricos, ¿no? Pero así también podemos analizar los otros niveles que son considerados como medios, medio alto, medio bajo, medio solo, que son los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes
hicieron ya cuando trabajamos la parte de segmentación, una declaración ahí de algunas, digamos, de algunas precisiones puntuales. Por ejemplo, ahí dijeron ustedes a quienes querían venderles, si eran hombres o mujeres, de qué edades y de qué estratificación socioeconómica, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos a tener los datos para poder cuantificar eso. Entonces, un ejemplo, supongamos que ustedes dicen que van a venderle a los estratos 3, 4 y 5, ¿cierto? Es decir, al medio bajo, medio y medio alto. Eso lo llevaría a que ustedes hicieran la sumatoria de estos 3 partes de la torta, que son 24.7, 15.8 y 17.6. Eso viene siendo como un 20, 40, 50, como un 55% más o menos de la población en términos de viviendas que están incluidas dentro de esa estratificación socioeconómica. Entonces, ahí lo valioso es el porcentaje. ¿Por qué? Porque yo ese porcentaje luego puedo utilizarlo para multiplicarlo por la cantidad de personas que estoy considerando, y ahí sacaría el valor de cantidad de personas en esos estratos socioeconómicos, ¿sí? Por tendencia, porque si esta es la proporción que hay para toda la población de Cali en términos de viviendas, pues esa misma porcentaje yo puedo trasladarlo hacia el número de personas y sacar un dato ahí del número de personas entre tales edades y en tales estratos, ¿sí? Allí vamos como descubriendo la forma de trabajar con estas cifras. Inclusive, ahorita que recuerdo para el ejemplo del proyecto que tiene que ver con repuestos para motocicletas, me acabo de acordar de algo que pueden aprovechar aquí. Aquí hay unas cifras que tienen que ver con transporte, que son estas de acá, ya vamos a llegar. Aquí transporte y tránsito, dice parque automotor, aquí dice cuántos vehículos hay matriculados y entre ellos cuántas motos hay matriculadas. Entonces ustedes podrían calcular esa demanda de la manera que les voy a explicar partiendo de este dato. Más que las personas, aquí estarían considerando los propietarios de las motos, entonces sería un dato también interesante de partida para analizar la demanda. Bueno, entonces volviendo a la presentación que les tenía aquí, les estaba diciendo que si existe la información estadística tal cual como en el documento de Cali en cifras, pues la vida se facilita un poquito, ¿no? Pero cuando no existe, ¿qué le toca hacer aún? Le toca hacer investigación de campo, ¿sí? Y ustedes están haciendo un primer ejercicio, un primer intento de investigación de campo, que es la encuesta, ¿sí? En esa encuesta, ustedes hicieron una serie de preguntas importantes que son respondidas por la fuente, o sea, por los clientes potenciales. Y allí también van a recoger de manera primaria una información relevante para analizar esta demanda. Bueno, antes de explicarles cómo vamos a calcularlo, pues hay que explicar como la taxonomía que existe también para analizar los tipos de demanda. O sea, hace un rato analizamos como la categoría o la clasificación que había de productos, ¿cierto? Aquí vamos a analizarlo, pero desde la perspectiva de la demanda, o sea, todo el universo de clientes. Entonces, hay también 4 niveles a partir de los cuales se puede abordar o clasificar la demanda. El primero es pensando en la oportunidad de la demanda, que puede ser satisfecha o insatisfecha, ¿sí? La verdad es que casi todos los mercados se consideran que tienen espacio para la llegada de otros más, es decir, que existen demandas insatisfechas. Los únicos espacios de mercado en los que se denomina o se estima que la demanda es satisfecha es en los que hay fallas de mercado, por ejemplo, como en los monopolios. Cuando hay un monopolio es porque hay barreras altas de entrada, entonces no pueden entrar, digamos, a competir o los consumidores no pueden buscar otras opciones de compra, por lo tanto, la demanda se considera satisfecha. Pero son muy pocos los casos, muy limitados. Tal vez un ejemplo sería como un servicio público. Supongan ustedes acá en Cali, como en Cali, ¿sí? En Cali, que ya hizo la inversión de todo el tendido eléctrico y acueducto y todo eso, para que entre otra empresa a competir en servicios públicos es muy complicado, además de que la inversión es demasiado alta. Entonces, ellos satisfacen toda la demanda existente que hay de servicios públicos, de energía y de acueducto y alcantarillado que hay en toda la ciudad, ¿cierto? Y ahí se considera una demanda satisfecha. De resto, para todo lo que ustedes están pensando y todo lo que ustedes están formulando y escribiendo, existen demandas insatisfechas porque son mercados en los cuales todavía
hay espacio para los productos que ustedes quieren involucrar allí. ¿Listo? Entonces, esas son las dos miradas desde el punto de vista de la oportunidad. También lo podemos analizar desde el punto de vista de la necesidad de esa demanda. Entonces, pueden ser demandas de bienes sociales o nacionalmente necesarios, los que se conocen como de consumo básico. Por ejemplo, los de la canasta familiar, que son los que cada semana tenemos que estar comprando, o productos alimenticios que cada tanto tenemos que estar comprando, o prendas de vestir que cada tanto también necesitamos, que en comparación con el otro tipo de demanda, que son de bienes no necesarios o de gusto o de lujo, son los que uno no, o sea, puede sobrevivir sin necesidad de usarlos y sin necesidad de comprarlos durante mucho tiempo. Entonces, ejemplo de esos bienes no necesarios o de lujo son, por ejemplo, las lociones costosas, ¿sí? O son, por ejemplo, el mercado de los vehículos de alta gama, ¿sí? Los que valen muchos millones. O son, por ejemplo, las marcas de ropa europeas o que son como muy costosas, ¿sí? Esos son productos, demandas, perdón, de bienes que son de lujo. Entonces, de acuerdo a la necesidad, se puede identificar de esas dos formas. La tercera categoría tiene que ver con la temporalidad, como lo pueden intuir, es decir, con el tiempo o con qué tan seguido entonces se consume. Y allí encontramos dos categorías que son la demanda continua y la demanda cíclica o estacional. Cuando un mercado tiene demanda continua es porque todo el tiempo se está requiriendo ese tipo de productos sin pausa y sin ninguna anomalía. Por ejemplo, el mercado de los productos gastronómicos o, por ejemplo, las confecciones o, por ejemplo, los servicios como los de entrenamiento físico o cualquier otro que se puede ofertar, servicios médicos y todo eso. No existe una temporalidad definida. Pero hay otros ciertos tipos de mercados que tienen una demanda cíclica o estacional. Ejemplo, los artículos de Navidad, ¿sí? ¿Cuándo compra uno los artículos de Navidad y cuándo se incrementa esa demanda? Normalmente en los 3 meses como antes de la época de Navidad y en los 3 meses después. El resto del año no hay demanda por ese tipo de productos, no hay mayor mercado y se considera por ese motivo un tema estacional o cíclico. Lo mismo pasa con los productos que son para los estudiantes, ¿sí? Y para los niños de colegio, que es justamente cuando empiezan los calendarios académicos, o sea, cuando van a empezar clases, que se dispara mucho la demanda de ese tipo de productos, pero en el resto de los meses siguientes no hay tanto movimiento, y son esos los tipos de demanda que se consideran cíclicas o estacionales. Finalmente, tenemos un último tipo de demanda que tiene que ver con el destino, y aquí esto, digamos que es exactamente lo mismo que analizamos para los productos, y que es demandas que están destinadas a consumir bienes finales o bienes intermedios o industriales. Entendiendo la demanda de bienes finales, la que hacen los clientes, que son los que consumen, utilizan los productos, y entendiendo la demanda de bienes intermedios industriales, la que tienen las empresas que utilizan materias primas e insumos para fabricar un producto final que luego compra un cliente final. ¿Listo? Estas 4 tipos de demandas tendrán que hacer el mismo ejercicio, ya no con el producto, sino con todo el universo de clientes que ustedes están considerando para que digan cuál es la demanda a la cual ustedes se enfrentan. Si es insatisfecha, satisfecha, si es de bienes sociales o de lujo, si tiene una temporalidad continua o estacional, o si tiene un destino final o de bienes intermedios o industriales. ¿Listo? Analizarlo por ese lado. ¿Alguna pregunta relacionada con esta parte, muchachos, o continuamos? Bueno, creo que podemos continuar. Entonces, ahorita viene la parte más interesante, ¿sí? Vamos a hablar del mercado potencial, ¿sí? El mercado disponible y el mercado objetivo. Aquí coloqué 2 diapositivas más como para contextualizar un poco el tema del tipo de fuentes que usamos para conseguir esa información, pero básicamente es repetir algo que ustedes ya vienen haciendo desde la investigación de mercado. Aquí encuentran entonces un resumen de eso. Aquí dice observar directamente la conducta del usuario,
en el caso que no existiera, digamos, las restricciones dada la pandemia que hay en estos momentos, ustedes podrían optar por observar la conducta del usuario, ¿sí? O sea, el método de observación, o el método de experimentación, que es salir a hacer pruebas o degustaciones o algo así con el cliente. En estos momentos no se puede, entonces nos enfocamos en lo que nos permite hacer el Internet, que es la aplicación de cuestionarios a los usuarios para recoger información de fuentes primarias, tal como lo vienen haciendo. Y de fuentes secundarias, pues ya sabemos que vamos a usar Kali en cifras, ¿no? Recuerden que yo lo que trato de hacer siempre es facilitarle la vida a ustedes para que puedan construir con mucha más agilidad esos informes o esos avances, esos protocolos, y también facilitarme la vida yo mismo, ¿no? Porque así mismo yo podré calificar de manera más ágil también y vamos a trabajar de una manera más fluida. Pero de todas formas yo menciono aquí que existen fuentes secundarias en general a las cuales ustedes pueden recurrir para acceder a esa información. ¿Listo? Ahora, esto es lo que me interesa que comprendan hoy. Aquí está lo más importante de la clase, que tiene que ver con cómo determinar la demanda. Entonces, partamos del hecho de que existen tres conceptos, que son el mercado potencial, disponible y objetivo, que se entiende un poquito más fácilmente así, por medio de esta gráfica. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar un ejemplo para ir explicando cada uno de los casos o de los mercados que ustedes van a tener que calcular. ¿Listo? Voy a tomar el ejemplo que me mencionaban ahorita, creo que era el grupo de Jessica, acerca de los productos para motocicletas, de repuestos y accesorios, ¿ok? Entonces vamos a partir de ese ejemplo. ¿Cuál sería el mercado potencial que hay para ese proyecto? ¿Sí? Recuerden que el mercado potencial es todo aquel universo de clientes que tiene la necesidad, ¿sí? Única y exclusivamente la necesidad, o sea que sabemos que podrían requerir de ese tipo de productos. ¿Cómo hago para cuantificarlo? Me voy para acá, para el documento Kali en cifras. En el caso de ellas, yo lo haría buscando en los datos que hay del parque automotor, a ver qué encuentro. Más, vamos a movernos hasta la página 139. Un poquito más abajo. 129. Aquí está. A ver, parque automotor. Entonces aquí nos hablan de cantidad de vehículos que hay, ¿sí? Vehículos matriculados. Aquí no nos hacen distinción de si son motos o carros, simplemente nos habla de vehículos particulares, públicos, oficiales. Ah, sí, aquí están las motos, ¿ok? Entonces podríamos coger este dato del 2019 y ya ustedes saben aquí que hay 226.499 motos matriculadas en el 2019 en Cali, ¿ya? Es un punto de partida. Ese podrían ustedes decir que es el mercado potencial para ese proyecto porque son todas las motos que hay en Cali, ¿no? Y no estamos diciendo que les vamos a vender a todas, simplemente que son las que identificamos que hay esa necesidad. Ahora, si ustedes quieren como segmentar un poco más y no dirigirse digamos, a todos los que tienen motos, sino de pronto a una proporción menor, es decir, sacan un porcentaje de los datos que hay más arriba acerca de personas que hay en los estratos socioeconómicos, como lo hicimos hace un rato, ¿sí? Que salió un dato como el 60%, multipliquen ese dato, que este de 226.499, y tendrían entonces un dato más acertado que está combinando la totalidad de motocicletas que hay en Cali con la proporción de personas que tienen o que están dentro de esos estratos a los cuales ustedes quieren llegar, ¿cierto? Pero inicialmente estamos hablando de que este puede ser un mercado potencial. Las personas que estén buscando definir su mercado en términos de personas naturales o de individuos, pues simplemente se van a la parte del documento que habla de la población y que dice cuántas personas hay. Esta aquí, que dice cuántas personas hay el año pasado, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Lo definen el valor por ahí. Y adicionalmente a eso hay otro dato que encontré que me parece chévere para los que quieren dirigir su mercado, sus productos al mercado corporativo, o sea, al mercado de empresas. Porque por acá hay un dato que dice sociedades. Entonces aquí dice cuántas empresas hay matriculadas en Cali para el año pasado, para el 2019, perdón, que es el último año que se tiene cifras finales.
Y allí entonces ustedes pueden decir, si hay 100.000 empresas, ¿sí? Ustedes pueden mirar de esas empresas cuáles tienen las características como que ustedes les llaman la atención y definir su mercado potencial a partir de eso. Entonces el mensaje es que el mercado potencial no siempre tiene que ser personas entre tales y tales edades, sino que uno puede buscar una medida más cercana hacia ese cliente, como en el caso de los de transporte o como en el caso de los que busquen empresas, les serviría más mirar a ver si estos datos que aparecen aquí les sirven también para el cálculo de esos mercados potenciales, ¿listo? Que son los que tienen la necesidad. Ahorita vamos a pensar en el círculo siguiente, que como ven es una parte de ese mercado potencial, o sea que son menos, ¿listo? El mercado disponible se llama eso. ¿Por qué se llama mercado disponible? Porque combina la necesidad, pero con la intención de compra, ¿listo? Entonces, ¿qué significa intención de compra? Intención de compra es la manifestación de los clientes de que estarían interesados en adquirir ese producto. Y adivinen en dónde ustedes están consultando eso. ¿Dónde le están preguntando? ¿La encuesta? Exactamente, para eso nos sirve la encuesta, entre muchos otros datos que nos da. Pero siempre todos deben tener una pregunta clave, porque lo primero que uno pregunta es si estaría dispuesto a adquirir o a comprar este tipo de productos. Entonces, supongan que de 100 personas que ustedes entrevistaron, 70 les dijeron que sí estarían interesados en comprar ese producto. Ya ustedes tienen un porcentaje ahí. O sea, el 70% está interesado, o sea, manifiesta una intención de compra. Y pueden multiplicar ese total de mercado potencial que tienen por ese porcentaje que sacaron según la encuesta y definir así el mercado disponible. Supongan que ustedes tienen una idea de negocio y que proponen que van a llegar, que su mercado potencial son 800.000 personas en Cali, ¿sí? Al hacer la encuesta se dieron cuenta de que la proporción que les respondió que estaría interesada a comprarlo es del 50%. Entonces ustedes multiplican ese 800 por el 50%, que es 400.000 personas, y ahí tienen su mercado disponible, ¿sí? Que está bien justificado porque parte de una fuente primaria de información que son los clientes que ustedes están constatando. Y hasta ahí tendríamos los dos primeros, mercado potencial y mercado disponible. ¿Listo? Nos faltaría el último, que es el mercado objetivo. Este mercado objetivo, como su palabra lo indica, son los que ustedes realmente están en la posibilidad de alcanzar, o sea, que se van a proponer alcanzarlos. Porque todos los que están por fuera, o sea, el mercado potencial y mercado disponible, pues pueden tener la necesidad y pueden estar interesados en comprar, pero no necesariamente quiere decir que ustedes van a llegar a ellos o que van a ser los proveedores de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hago yo aquí? Normalmente en los estudios de mercado, cuando se hacen esta primera etapa, uno parte del supuesto de que se busca llegar al 10% de ese mercado disponible, ¿cierto? Y digo que en un primer momento es así, porque para poder certificar que realmente se puede llegar a ese 100%, hay que hacer otro trabajo, otro análisis que no vamos a hacer en esta clase, que se llama el cálculo de la capacidad instalada. Cuando usted calcula la capacidad instalada, usted hace una cuenta para saber cuánto puede producir mensualmente y anualmente de sus productos o servicios, para ahí sí tener una cifra clara y decir, yo en el año puedo producir 100.000 unidades y mi mercado potencial es de 400.000, entonces yo podría aspirar a un 33%, o sea, una tercera, cuarta parte, no, una cuarta parte, que serían 100.000, de 400.000, 100.000 es una cuarta parte, entonces a un 25% de ese mercado disponible, ¿sí? Es un ejemplo, ¿ya? Como no tenemos todavía el tiempo ni la metodología para poderla calcular de esa manera, porque es un trabajo que ustedes van a hacer en Plan Emprendedor 2, o sea, en el que le sigue a este, ahí es donde ustedes van a coger y van a calcular cuántas unidades pueden producir, porque para hacer eso tienen que tener en cuenta cuántos empleados van a contratar y qué equipos van a contratar, o sea, hay que tener muchas cosas claras también más allá de la parte de mercado. Entonces, por eso partimos del supuesto de que el mercado objetivo de todos estos estudios de mercado que vamos a construir es el 10% del mercado disponible. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplico el 10%
por el mercado disponible que ya calculé y ahí está mi mercado objetivo, que básicamente es la demanda del proyecto, o sea, lo que yo aspiro a poder captar de ese mercado. ¿Se acuerdan, como les dije al principio, que es como la parte de la torta que quieren ustedes tomar? Pues esa sería la parte de la torta de la demanda que quieren tomar. ¿Listo? Esa es la forma como todos deben calcular esos tres conceptos de mercado potencial disponible y objetivo sin falta. O sea, en las próximas entregas, en el segundo parcial, debe estar clarito en manera cuantitativa cuáles son estos valores de mercado potencial disponible y objetivo para cada uno. ¿Listo? Bueno, no sé si hay dudas acerca de esta parte o si con el ejemplo sirvió para aclarar preguntas. Confírmenme, por favor, muchachos. Bueno, ¿sí me siguen o se quedaron dormidos todos? Aquí estamos, profe. Aquí estamos, sí, profe. Está bien. Vale. Gracias, Jessica y Lady. Bueno, entonces creo que está clara esta parte del cálculo del mercado, ¿cierto? Podemos continuar. Muy bien. Bueno, aquí, como siempre, entonces está la diapositiva que indica qué tener en cuenta, o sea, lo que les voy a pedir en el protocolo, básicamente, para que lo vayan trabajando desde ya, que es analizar el tipo de demanda. ¿Cuáles son los tipos de demanda? Estos de acá. ¿Listo? Enumerar y escribir los datos necesarios para el estudio de la demanda y el mercado. ¿De dónde va a sacar esos datos? De Cali en cifras. Entonces tengo que revisar muy bien el documento, a ver qué datos me sirven de ahí. Determinación de la demanda y el tamaño del mercado para los bienes y servicios, que es calcular estos tres, el mercado potencial, mercado disponible y mercado objetivo. Y la proyección de la demanda para el mercado es justificar o explicar por qué consideran que ese dato final que llegaron es el mercado objetivo, ¿no? A partir de todo lo que han investigado y de todas las conclusiones a las que van llegando para esta parte de la demanda. Son preguntas claras que no pueden ser solamente carretas, sino que tienen que estar también sustentadas por los números y las cifras que sacan de las fuentes secundarias. Muy bien, con eso terminamos esa segunda parte y pasamos a la última, que tiene que ver con el análisis de la oferta, la última parte de la clase. Ya hicimos, la parte de caracterización del producto, análisis de la demanda y ahora la parte final, que es el análisis de la oferta. Entonces, la oferta comprende todo el universo de bienes y servicios que tienen para aportar los productores y prestadores de servicios que hay en un mercado. Miren la definición acá. Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un precio determinado. Entonces, en contraposición a la demanda, porque la demanda, recuerden que es lo que se necesita, lo que se está pidiendo en todo el mercado por parte de los clientes, y la oferta es lo que se está en la disposición de ofrecer o de poner en el mercado por parte de los productores. Entonces, también, así como analizamos la demanda, tenemos que analizar la oferta, ¿sí? Lo que pasa es que la oferta, creo yo, que es un poquito más sencilla de calcular o de definir, porque pues hay unas herramientas que nos permiten también hacerlo de manera ágil. Bueno, entonces, ¿qué necesitan ustedes tener en cuenta a la hora de analizar la oferta? Pues lo primero es echarle una miradita otra vez al análisis sectorial que hicieron, ¿sí? Porque en ese análisis sectorial ustedes seguramente captaron muchos datos que tienen que ver con la industria, con la cantidad que se está produciendo, con cuánto dinero está moviendo entonces la industria a la que ustedes pertenecen, y de esa manera estarían sacando datos estadísticos o cifras importantes, actualizadas, que les sirven para determinar o para cuantificar esa oferta. La idea aquí es buscar esos datos que nos permitan decir, por ejemplo, retomando el proyecto a través de Jessica, si lo que yo voy a ofrecer son accesorios para motocicletas, entonces en la investigación que yo hice del sector, o si no lo he hecho, tendré que seguir investigando un poco más, tendré que encontrar algún dato que me diga cuántas miles de unidades existen disponibles en el mercado, o cuántas, digamos, empresas están produciendo y aportando
sus productos para ese mercado puntual de los accesorios de las motocicletas. En alguna parte debe estar. Podemos buscar información en agremiaciones. Buenas o partes, profe, creo que hay una entidad que se llama así, ¿cierto? Correcto. Esas son las agremiaciones que yo te digo, o las asociaciones, que ellos sacan ese tipo de información periódicamente y te sirve también para cuantificar la oferta. ¿Listo? Adicionalmente, ahorita, como estamos en una etapa de reactivación económica, pueden haber ciertas actividades que tienen como algunas exenciones o tienen algunas condiciones especiales en cuanto a precios, en cuanto a garantías y otras cosas más. Entonces, vale la pena mencionarlo porque eso tiene que ver también con la oferta, ¿no? Y finalmente nos metemos en la parte más importante de todo, que es analizar por un lado los proveedores y por otro lado vamos a analizar la competencia. Entonces, primero hablemos del análisis de los proveedores. Entonces, ¿quiénes son los proveedores? Alguien que me recuerde. ¿Qué me dan a mí los proveedores? ¿Nos suministra la materia prima? Correcto, muy bien. Nos suministra los insumos y las materias primas que necesitamos para trabajar, para producir, ¿cierto? Entonces, si yo comercializo partes de motocicleta, entonces lo que necesito es un fabricante de accesorios o de autopartes o de lo que sea que yo necesite para comercializar, ¿cierto? Si lo que yo vendo son artículos estampados o sublimados como camisetas, entonces mis proveedores son los que me dan las camisetas, las tintas, los plásticos, todo lo que yo necesito. Porque recuerden que proveedores no es solamente la materia prima, sino todos los insumos que se utilizan. Entonces, proveedores los hay, por ejemplo, los que nos dan los empaques, ¿ya? Proveedores los hay, los que nos dan las materias primas, ¿sí? Y existen otros tipos de proveedores, como por ejemplo los proveedores de servicios públicos, proveedores de publicidad, proveedores de algunos servicios especiales, como por ejemplo un tema de marketing digital o algo así que ustedes puedan necesitar. Entonces, esos tipos de proveedores, primero y antes que nada, hay que identificarlos, ¿sí? Y mi sugerencia es que los agrupen. O sea, así como agrupamos las líneas de productos, cuando estamos hablando de caracterizarlo, aquí vamos a agrupar los proveedores para poderlos estudiar más fácilmente. Puede ser en ese orden que yo les acabo de dar. Unos son los proveedores de empaques, ¿sí? Otros son los proveedores de materias primas, o sea, lo que necesitan ustedes para fabricar sus productos. Otros son los proveedores de servicios complementarios como internet o servicios públicos o un proveedor de mensajería para despachar o el que les hace la página web o el que les ayuda a posicionar en redes sociales. Algunos me dirán, profe, pero no, todo eso lo hacemos nosotros directamente. Entonces, ok, ese proveedor de redes sociales y eso no lo necesitan, pero de pronto sí necesitan un proveedor de publicidad, el que les imprima algo, así sea unas tarjetas de presentación o algo así, pero deben considerarlo también. Entonces, ¿qué hago luego de que yo tengo agrupados los distintos tipos de proveedores? Pues los analizo. ¿Y cómo los analizo? A partir de estos criterios que ustedes ven aquí. ¿Listo? Volumen producido, capacidad instalada. Volumen producido se refiere a qué tanto pueden fabricar, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de producción que tienen? Precio, crédito, si lo manejan, si tienen algunas políticas de crédito o descuentos, también es importante describirlas aquí. Red de distribución y publicidad, o sea, el esquema de distribución que tienen ellos, si es favorable, si tiene también algunas falencias. Pero ¿saben qué es lo interesante? Como ustedes ya hicieron un análisis de Porter en la entrega anterior, ahí tienen un punto de partida buenísimo, ¿sí? O sea, nada de lo que yo les estoy diciendo ya es nuevo. Ya ustedes saben qué es este tema de los proveedores y lo tuvieron que haber abordado de cierta forma también en la parte del análisis sectorial que hicieron en la entrega pasada. Entonces aquí a profundizar en ese trabajo con proveedores. ¿Listo? Quiero hacer una pregunta. Alguien que me cuente también distinto a los que ya participaron de la droguería y de las partes para motocicleta, que nos comente como su idea y pensamos cuáles son los proveedores para tomar ejemplos también reales de esto. La aplicación, profe, la aplicación. Listo, Angélica. Muy bien. Entonces pensemos en la aplicación.
Cuando usted va a desarrollar una aplicación, bueno, lógicamente los principales servicios que necesita son tecnológicos, pero ¿cuáles son sus proveedores allí? ¿Cuáles pensás? El Internet. Esos son proveedores como de servicios públicos, ¿cierto? Internet, energía y todo eso, sí. Pero más allá de eso, para ustedes poder desarrollar esa aplicación o para garantizar que tiene soporte y todo eso, ¿a quién van a necesitar? ¿Van a necesitar servidores? ¿Van a necesitar algún otro tipo de empresa que les desarrolle el software? ¿O qué proveedores van a necesitar? Sí, porque la aplicación no sale de la nada, ¿cierto? Tiene que salir del desarrollo de software que hace alguien que sepa el tema, que no sé si profesionales son especializados. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los profesionales especializados? Pues los proveedores de tecnología, los que les van a dar a ustedes el servicio de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, ahí tienen un grupo de proveedores, ¿cierto? Más allá de ese tipo de proveedores, ustedes pueden necesitar de pronto también proveedores de publicidad, ¿cierto? Sí. O de algunos otros servicios complementarios que vayan a dar o que necesiten. Entonces, así es que tienen que analizar los proveedores y luego empiezan a pensar en las particularidades de cada uno de ellos. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces ya abordamos la parte de los proveedores y nos queda la última parte que para mí es como la más relevante de todo ese análisis de la oferta, que es de los competidores. Y les digo por qué. Porque cuando uno está analizando la competencia, uno no solamente descubre cómo son ellos, sino que al mismo tiempo puede ir como emulando o copiando cositas para meterlas dentro de su plan de marketing, que es el que vamos a trabajar después, ¿sí? El plan de marketing ya son las actividades puntuales, las estrategias que ustedes hacen, que tienen que ver con precio, con promoción, con la distribución o plaza y también con el producto, por supuesto. Pero cuando ustedes entonces lo analicen de la forma como yo se los voy a pedir, van a ver que van a descubrir muchas cosas que les van a servir para ustedes mismos. Pero primero vemos la definición de competidores. Son una serie de empresas que con más o menos eficiencia satisfacen las necesidades de una parte o del total de los consumidores potenciales que tendrá el proyecto. Es decir, son aquellos que pueden satisfacer también la necesidad del consumidor si ustedes no lo hacen. Son la competencia. Ahora, lo bueno aquí es que yo tengo una herramienta muy chévere y muy útil para poder analizar a los competidores, que se llama matriz de competidores. ¿Listo? Esa matriz de competidores nos permite como realizar un análisis organizado a partir de un cuadrito que al final podemos ya analizar porque vamos a hacer como una especie de evaluación de competidores allí. Y de nuevo tomaremos el tema de fortalezas y debilidades como principio, o sea, analizar en qué son fuertes y en qué son débiles y por supuesto mirar cómo se puede aprovechar eso también. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la famosa matriz de competidores? Esta que ustedes ven aquí. Yo les quiero contar que a mí me gusta mucho como compartir este tipo de herramientas que facilitan un poco también la forma de hacer las cosas como formaticos, pues, y demás, porque así se estandariza como la presentación, ¿sí me entienden? Y no los pongo a ustedes a voltear con otras formas de analizar a la competencia o que vayan y que tengan que gastar tiempo, digamos, buscando otras metodologías, sino que vamos a usarlo de esta manera y como les digo, pues redunda también en la forma en la que yo voy a poder evaluar y calificar de manera más ágil. Entonces, este cuadrito nos relaciona dos cosas. Uno es los competidores y otros son unos criterios de evaluación, ¿ok? Entonces, miren lo que dice aquí. Hay espacio para 5 competidores. Entonces, ustedes mínimo van a tener que escoger entre 3 y 5 competidores. Ojalá 5, porque a veces 3, pues, está bien, pero no es suficiente, ¿ya? Y competidores siempre hay. Yo sé, y me ha pasado que muchos estudiantes me dicen, pero es que yo no tengo competencia, yo sí no tengo competencia, entonces, ¿cómo hacemos? Y mi respuesta siempre es competencia, siempre hay. Siempre hay. Jessica, ¿podrías poner en silencio el micrófono? Por favor? Perdón. Hay mucha bulla. Vale, muchas gracias. Sí, competencia siempre va a haber. De pronto, no al lado de uno, ¿sí? De pronto puede estar en otra ciudad o de pronto puede que no preste exactamente el mismo servicio,
sino un servicio como sustituto, ¿sí? Pero siempre habrá competidores. Aún para los que están pensando en desarrollar aplicaciones, siempre habrá competidores. Entonces, si por ejemplo acá en Cali, luego de buscar, porque van a tener que buscar, o sea, van a tener que escribir por internet, hacer un barrido, digamos, por varias fuentes y mirar a ver qué otras empresas que se dediquen a lo mismo hay, pues tendrán que elegir. Si no hay aquí en Cali, entonces unas por cercanías en otras ciudades, o si no en otra ciudad capital como en Bogotá, que hay competencia de todo, o en Medellín también, y ahí es válido también hacer el análisis. Solamente una condición les voy a poner, y es que esos competidores no sean monstruos de mercado, sino que sean competidores como pymes, o sea, pequeñas empresas también, que valga la pena la comparación, porque si ustedes se van a comparar, supongan que ustedes van a montar un mini mercado, ¿sí? Y van a colocar como competidores a El Éxito, a Jumbo y a ese tipo de cadenas de mercado, pues no, pues lógicamente ahí todo en ellos es bueno, ¿cierto? Y uno lleva todas las de perder, entonces no vale la pena, y al final ni ustedes son competencia para ellos, ni tampoco ellos, digamos, serían competidores para ustedes, porque tienen un mercado ya muy fidelizado y muy cautivo. Entonces, ¿a quién tendría que buscar yo si voy a montar un mini mercado? Pues tendría que buscar otros supermercados locales o tiendas grandes que haya en cercanías, en las comunas donde yo tengo influencia, o en Cali, que valga la pena, que tengan valores agregados, que valga la pena analizar. ¿Listo? Entonces, esa es la única condición. Y bueno, que ojalá sean 5, mínimo 3. Ahora, con respecto a los criterios, lo que ustedes van a hacer es que aquí hay listados un grupo de criterios genéricos, o sea, que aplican para cualquier tipo de empresa, ¿ya? Pero no son camisa de fuerza. O sea, si ustedes quieren eliminar alguno de estos, pueden hacerlo porque de pronto no aplique. Y si quieren agregar 2 o 3 o 4 más, también pueden hacerlos si son como criterios muy propios de su industria o de la empresa que ustedes están considerando. ¿Listo? Pero ¿cómo lo vamos a manejar luego de tener claros los criterios? Vamos a hacer un ejercicio. Aquí abajo dice, calificar en escala de 1 a 10. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es que van a ser evaluadores de esos competidores de acuerdo a estos criterios. Pero esa evaluación tiene que ser muy objetiva. No puede ser una cosa hecha a la carrera, no puede ser algo pues, que ustedes hicieron solamente después de pasar o de ver la página web del competidor y ya. No, hay que investigarlo. O sea, esto hay que llevarlo al nivel de llamar allá, de hacerse pasar por cliente, de conocer sus precios, de conocer sus portafolios, de ponerse en contacto de pronto con algunos clientes o como mínimo revisar las redes sociales si tienen para ver los comentarios de los clientes, para ver, por ejemplo, el tema de la satisfacción y de la relación con los clientes. Porque si yo solamente voy a ver página web y ya no tengo información suficiente para poder calificar de manera objetiva. Entonces tienen que hacer como ese trabajito juicioso de investigar en la mayor medida posible a esos competidores para que la calificación sea así de objetiva. Entonces vamos a tomar un ejemplo, el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción del cliente pues tiene que ver con qué tan a gusto queda con la prestación del servicio o con la compra del producto que le dan, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber eso? Como les digo, buscando por redes o contactándome con clientes, o yo mismo haciéndoles una compra para ver cómo es el tema de atención que ellos tienen y de satisfacción. Luego, cuando ya tengo una idea clara, entonces puedo calificar de 1 a 10, ¿sí? Al competidor 1 y luego a los otros que también he definido. Y así lo voy a hacer sustantivamente para los otros temas, para los otros criterios. ¿Listo? De manera muy juiciosa y objetiva. Al final, este cuadro, que lo pueden pasar a Excel también los que quieran, porque de pronto en Word se complica un poquito aquí por los espacios y los interlineados, pues podrían pasarlo a Excel si quieren, pues la matriz viene siendo como la misma. Esto va a quedar lleno de números y ustedes los van a totalizar, van a hacer unas sumatorias. De los que tienen los números más altos son los competidores mejor calificados y por ende como los más fuertes, ¿cierto? Y los que tienen los números más bajitos son los competidores más débiles. Entonces, hasta ahí el cuadrito está muy bien, pero no me da como los argumentos o los cómo para entender ese análisis que ustedes hacen, ¿sí? Simplemente me está dando los valores en frío. Entonces, ¿qué es lo que tiene que acompañar este documento? El análisis o la explicación
de cómo hicieron ustedes para darle esa calificación a cada uno de ellos. Pues, ejemplo, si este competidor 1 tiene un nivel de satisfacción en 10, o sea, lo más alto posible, ustedes tendrán que decir aquí por qué es que ese competidor es tan bueno y deja a los clientes tan satisfechos. Algo bien debe hacer, entonces tienen que explicarlo ahí. Y lo mismo al contrario, supongan ustedes que en el tema de garantías se dan cuenta de que uno de esos competidores es re malo y no le responde a ninguno de sus clientes por garantías, aunque siga vendiendo, no responde por sus garantías. Entonces tendrán que explicar por qué, porque ese cliente, ustedes se dieron cuenta de eso, ese competidor, perdón, se dieron ustedes cuenta de eso y lo argumentan allí de la manera más clara posible. Ahora, hay dos formas de hacer ese ejercicio de análisis. La manera larga y tortuosa, que no recomiendo, y la manera eficiente. Entonces, ¿cuál es la manera larga y tortuosa? Cuando ustedes cogen cada uno de los competidores y empiezan a hablar de cada uno de los criterios. ¿Sí? 1, 2, 3, el argumento que tienen para cada uno de los criterios. Yo no recomiendo que lo hagan así. ¿Saben cómo lo tienen que hacer? ¿Saben cómo es la forma eficiente? Cogen los criterios que tienen los valores más sobresalientes y más significativos y que son los más importantes. O sea, cojan 5 o 6 criterios que ustedes vean que son como los más relevantes, los que más aportan a la fortaleza del competidor o a la debilidad, y eso sí los analizan con lujo de detalle, ¿sí? Supongan que uno de esos competidores es buenísimo en satisfacción, buenísimo en garantías, tiene unas estrategias de promoción también súper buenas, y el tema de los canales de distribución garantiza que en 2 días máximo llegan los productos a los clientes. Entonces, esos son, digamos, los más importantes. No necesitan analizar uno por uno, pero sí los más relevantes en coherencia con la calificación que ustedes les dan. ¿Listo? Y para mí esa es la forma eficiente, porque si no, imagínense ustedes analizando criterio por criterio de cada uno de los competidores, no, pues ahí se les van un poco de hojas y un desgaste muy bravo. Entonces, simplemente háganlo así, de la manera, digamos, más ágil como se los propongo. ¿Listo? Recuerden que la calificación 1 es muy malo y 10 es excelente, porque el que sume más viene siendo el competidor más fuerte. Bueno, muchachos, ¿preguntas acerca de esta matriz o está fácil de trabajar? Confírmenme. Claro, profe. Listo. Muy bien. Entonces, con los competidores que están allí. ¿Hay que tener qué? Todos los competidores que están allí, todos. Sí, recuerda que lo que les decía es que mínimo 3 y si pueden 5, o inclusive si encuentran más y son súper juiciosos, pues pongan más de 5 si lo consideran necesario, pero mínimo 3. Los criterios también los podemos modificar en caso de que sea necesario, ¿cierto? Sí, como quieran. Pueden eliminar los que consideren que no son pertinentes o pueden colocar adicionales. Por ejemplo, tú en el tema de la oferta pues, de productos para motociclistas, accesorios y demás, pueden crear un criterio nuevo que diga variedad, ¿sí? O disponibilidad de productos, algo así. Ah, bueno, eso está acá. Pero sí variedad de productos y de pronto ese no está allí. Y la variedad significa que hay una oferta muy grande, que tienen de todo tipo de productos y para ustedes eso sea importante, pues podrían analizarlo y colocar todos los demás criterios que necesiten y eliminar los que consideren también. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ya aquí al final, pues está otra vez los aspectos a tener en cuenta para los competidores. ¿De qué necesito que me hablen en ese análisis? De los precios, de las limitaciones de la satisfacción, de los canales o el esquema de venta que tienen, los canales de distribución, de la capacidad de producción. O sea, básicamente lo mismo que indican los criterios, ¿sí? Porque el análisis de los competidores se facilita mucho con esa matriz, siguiéndola así tal como se las estoy sugiriendo, ¿sí? Aquí hablar nuevamente del tema de sustitutos y complementarios que ustedes ya venían identificando, si hay alguna de esos competidores que sea líder en tema de precios o por calidad o algo así, también lo van mencionando ahí. Recuerden que todo eso son sugerencias a tener en cuenta a la hora de darle la respuesta. ¿Listo? Bueno, con eso entonces daríamos por terminada la clase y el tema de hoy. Como ven, pues siempre hay bastante información, pero creo que fuimos muy claros con los ejemplos para hacer
concretos con lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Por eso quería tomarme el trabajo de tomar ejemplos de ustedes mismos, de los proyectos que están adelantando, de las ideas que están trabajando, de los estudios de mercado, mejor dicho, que están construyendo, y que tengan en cuenta todas y cada una de las recomendaciones que yo les estoy haciendo. La grabación va a estar disponible. Recuerden que yo, así estemos en Semana Santa, les voy a compartir la información, al igual que el lunes les comparto las notas, también la grabación, para que los que quieran pues pueden ir adelantando trabajo o esperar hasta la semana siguiente para ponerse al día también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, algo que quieran que retomemos, o estamos todos claros. Bueno, muy bien. Entonces, si estamos todos claros, para terminar, vamos a hacer un llamado a lista rápido, para que porfa estén atentos, y ya con eso nos despedimos. Bueno, antes de que se me empiecen a desconectar luego el llamado a asistencia, bueno, quiero desearles que tengan un feliz receso, ahorita que arranca la Semana Santa, que reflexionen, que se cuiden mucho también, porque ya viene el tercer pico de la pandemia, ya vieron que hay otra vez restricciones de movilidad, y hay pico y cédula, hay toque de queda, hay ley seca otra vez, todo eso a lo que ya no estamos como soltando un poquito otra vez. Y bueno, el problema de la pandemia no se ha ido, simplemente se disimula un poquito, pero continúa ahí. Entonces, la recomendación es que se cuiden mucho, igual que sus familias, y que descansen y reflexionen esta semana, al igual que lo vamos a hacer todos. Gracias, profe, igual. Bueno, muchachos, entonces vamos a preguntar, llamada de asistencia. Alejandro Fernández, ¿está? Alejandro. Ahí está. Anderson Ricaurte. Anderson. Tampoco. Andrea Juliana Ordóñez. Andrea Juliana. Tampoco. Angélica María Herrera. Hola, profe. Hola, Angélica. Presente. Listo. Cristian Cepeda. Presente, profe. Daniela García. Presente, profe. Okay. Isabela Mayor. Isabela Mayor. Ahí está. Camila Cantillo. Presente. Diana Marcela Castillo. Diana Castillo. Diego Alejandro Salamanca. Presente, profe. Profe, qué pena. Es que se me está cayendo mucho el internet. Listo, Alejandro, ya te marco aquí. Profe, ¿a mí me escuchaste? Sí, Diego, sí te escuché. Dale, profe, gracias. Joan Sebastián Mera. Presente, profe, aquí estoy. Hola. Bien. Juan José Gajardo. Profe, le está conectado, sino que le está fallando el internet. A ver, yo veo. Juan José. No lo veo aquí conectado. Debe ser que se le acabó de caer, profe, pero él estaba ahí. Bueno. Juan Pablo Higuita. Hola, profe, por acá. Mil gracias. Julián Giraldo. Julián Giraldo. Listo, ya te escuché ahí como a lo lejos, pero te escuchamos. Karen Mosquera. Presente, profe. Karen Lorena Caicedo. Karen Caicedo. Kevin Ospina. Presente, profe. Okay.
Laura Sofía Jiménez. Presente, profe. Lady Lorena Ávila. Lady Lorena. Lina Marcela Giraldo. Presente, profe. María Alejandra Cabrera. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena, se me había caído el internet por acá. Listo, Juan José, ya te marco aquí. María Alejandra Cabrera. Presente, profe. Okay. María Fernanda Aroca. María Fernanda Aroca. Lady Lorena Ávila ya contestó también. María Fernanda no está. María Marcela Castro. Profe, ella estaba conectada, pero como ella vive hacia los lados de Meléndez, no tiene energía. Ok, listo. Marlene Dayana Caicedo. Dayana Caicedo. Está Mayerly Pino. Mayerly. Un poco. Mayra Alejandra Beltrán. Mayra Alejandra Beltrán. Va a tocar empezar a ponerle más atención a este tema de la asistencia. Recuerden que en esta clase la asistencia cuenta como participación, ¿no? Para que estén atentos en próximas clases. Michelle Sebastián. Michelle Sebastián. Tampoco. Natalia Salcedo. Presente, profe. Olga Lucía Collazos. Presente, profe. Paul Gordillo. Sharon Villalobos. Presente, profe. Okay. Tania Alejandra Velázquez. Presente, profe. Weimar Alejandra Ortega. Weimar Alejandra Ortega. Profe, él fue el joven que se retiró. ¿Él se retiró de la universidad? Sí, él no iba a continuar pues con los estudios. Bueno, no, que no me he notificado, pero igual ya con las faltas de asistencia y la no entrega de los trabajos ya también queda como perdida. Se retira. Pero gracias por el dato. Y Jessica Andrea Jiménez. Sí, yo, profe, presente. Listo, muchachos, señoritas, muy bien, muchas gracias por su atención y la participación de hoy. Estuvo muy chévere y muy interactiva la jornada. Como les dije hace un rato, les deseo que tengan una feliz Semana Santa. El lunes les comparto la información de las calificaciones y nos vemos en un par de semanas. Saludos para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Que les vaya muy bien. Chao, que descansen. Chao, profe, mil gracias.